Tome asiento, por favor. Bueno, ¿vamos? Vamos. A ver, ustedes sabéis que desde el año 2016 la UNESCO nos hizo Patrimonio Mundial lo que es el Torcal de Antequera, la Peña del Enamorado y el conjunto Los Dólmenes. Esos tres lugares fueron declarados Patrimonio de la Humanidad. Bueno, pues el día 16 de noviembre de cada año, la UNESCO pues, nos recuerda, es el Día Internacional del Patrimonio Mundial, y nos recuerda que es el día que hay que cuidar del mismo y tal y tal. Nosotros desde 2016, digo como asociación, venimos desarrollando una serie de conferencias cercanas a ese día, y que empecemos con Bartolomé Ruiz, que era, ya creo que está un poco jubilado, pero resulta que empezó a dar conferencias a él, y después han venido otra serie de personas que están puestas en el tema de esos tres lugares, fundamentalmente porque eso ha sido un hito en nuestra historia como ciudad y como, en fin, como habitante de aquí. Y yo no quiero presentar al día de hoy porque he quedado con mi colaborador y mi amigo Juan Campos, y con mi colaborador, que más bien es el colaborador de la asociación, no mío. Pero siempre que hay cualquier tema cultural, pues lo avisamos y siempre se ofrece voluntariamente y gratuitamente. Y va a ser Juan Campos quien lo presente al conferenciante de hoy. Yo simplemente daros las gracias por estar aquí, porque un día lluvioso y un poco saborío como es esta tarde, pues vais a salir de vuestras casas y vais a venir aquí a escuchar un poquito de cultura. San Miguel hace muchas cosas, pero la cultura también, porque sin cultura no somos nada. Ya lo sabéis. Sin más, yo paso el micrófono a Juan Campos, que os va a presentar a Francisco Javier, que es este compañero que está sentado ahí, que nos pondrá al día de unas cosas, y después también daros las gracias a las compañeras que han preparado ahí un refresco a cuando terminemos. Muchas gracias. Buenas tardes. Un año más celebrando el Patrimonio Mundial y un año más con la Asociación de Vecinos de San Miguel, que como dice Paco, bueno, pues la cultura también es muy importante. Yo cada vez que hablo o me encarta o me proponen hablar del Torcal, pues me gusta hacer una referencia a este señor que ven ustedes ahí en la imagen. Voy a hacer un apunte muy breve, pero es lo que digo, no me gusta dejarlo pasar sin hacer una referencia, aunque sea muy breve. Este señor que ven ustedes en la imagen se llamaba Juan Carandel. Juan Carandel y Pericay. Era un profesor de instituto, del Instituto de Cabra, muy cerquita de aquí. Era catalán de nacimiento, había nacido en Figueras. Y bueno, el hombre pues, estudió ciencias naturales, en fin, hizo algunos estudios, se tituló y, como digo, vino destinado al Instituto de Cabra en 1900, creo recordar que 17. Este hombre, la referencia con el Torcal lo he reivindicado muchas veces. Este hombre fue un hombre fundamental en los inicios de la promoción del Torcal, y de que hoy, en su inicio evidentemente, y de que hoy el Torcal sea lo que sea. Este hombre en el año 1923, siendo, como digo, profesor en Cabra, organizó una excursión antequera con sus alumnos para visitar la sierra. Ese mismo año de 1923, Juan Carandel le encargan que
proponga sitios para que como digo, en 1923 le piden, como un buen conocedor de la naturaleza española, le proponen que sugiera algún lugar para que los visitantes al Congreso Geológico Mundial, que se iba a celebrar en España 3 años después, en 1926, esos congresistas, esos señores que iban a asistir al Congreso, venían de 14 o 15 países, de Estados Unidos, de Cuba, de muchos países europeos, visitaran ese lugar. Y este hombre pues sugiere que se visite el Torcal de Antequera. A los que estaban buscando esos sitios, el Torcal de Antequera no les sonaba de nada, y eran los máximos estudiosos de la geología española. Entonces los trae, se quedan encantados, y como digo, se celebra el Congreso Mundial, el Congreso Internacional de Geología en Madrid, y de Madrid se desplazan a Antequera a visitar el Torcal, y también visitan ya una sierra de Lucena, no recuerdo cuál era. Bueno, pues a partir de entonces, estos congresistas, como digo, expertos mundiales en geología, se quedan absolutamente asombrados. No se podían ellos imaginar que existiese un lugar como el Torcal de Antequera. Y eran, como digo, los máximos expertos mundiales en geología. Se quedan absolutamente asombrados. Bueno, pues se celebra el Congreso, vienen a Antequera, están un par de días aquí, visitan la sierra, y unos años después, pues se declara, la Sierra del Torcal se declara sitio natural, sitio nacional de interés natural, una especie de parque natural. Y a partir de ahí pues empieza esa fama del Torcal. Entonces, bueno, gracias a este hombre, pues en aquel año de 1926, el Torcal de Antequera es conocido por la comunidad científica mundial. Escribe un montón de artículos sobre el Torcal de Antequera en las máximas revistas, las más prestigiosas de España y demás. Entonces, bueno, simplemente lo he reivindicado muchas veces, que este hombre merece en Antequera, y si es posible allí en la sierra, un pequeño recuerdo. Aprovechando que nos está grabando Fernando esto, bueno, pues que la reivindicación llegue a donde tenga que llegar. Bueno, y después de cumplir con esta referencia a don Juan Carandel, bueno, pues os hablo de Francisco. Francisco, que hoy nos acompaña, nos va a hablar de la Sierra del Torcal, evidentemente. Y bueno, Francisco es antequerano, nace en el 66, ¿no? En el 66, un año que, hablando del Torcal, hablando de Francisco, apasionado del Torcal, como hay muchos en Antequera, como hay muchos torcaleros, esa asociación que está trabajando por el Torcal. Bueno, pues en ese año 66, hablamos del 66, de Francisco y del Torcal, pues no sé si lo sabe, pero en el 66 se celebra la primera subida, de esa me acuerdo yo perfectamente, ciclista al Torcal. En la feria, no lo sabías tú, en la feria de agosto, pues se celebra la primera subida, una competición ciclista, en aquella época estaban muy de moda, en la primera subida al Torcal en bicicleta. No, por carretera, ya estaba la carretera. La carretera estaba desde el principio de los 60, quizás. Sí, era ya carretera. En el 67 se inauguró la verde del Torcal. Pero esa carrera ciclista fue por carretera. Bueno, pues Francisco, como digo, nace en el 66, desde niño pues un apasionado, obsesivo de la naturaleza.
hace una serie de estudios sobre naturaleza, sobre medio ambiente, sobre turismo relacionado con la promoción de esa naturaleza y con la protección del medio ambiente. Muy joven se integra en los grupos naturalistas de Antequera, que imagino que algunos de vosotros lo recordaréis, por ejemplo el grupo Azor. Era un grupo protector de la naturaleza, ecologista en acción, en fin, que estaba en toda esa movida en Antequera, pues a partir de más o menos de los años 80, luchando por la conservación del nacimiento, porque no se contaminen las aguas, porque se protejan determinadas especies, sobre todo el cernícalo primilla, que todavía sigue liado con el cernícalo primilla, vigilando su anidamiento, colocándole nidos, vigilando los nidos, casi a diario. Entonces, bueno, esa pasión que tiene desde niño le ha llevado a hacer esos estudios, a tener esa pasión, a escribir un libro del Torcal, que presentó la semana pasada en la biblioteca municipal. Ha hecho más estudios, ha estudiado los pilones y los abrevaderos del Torcal. Ha estudiado las riberas del Guadalhorce, el medio ambiente. Ha estudiado también la naturaleza en Villanueva del Rosario. Ha editado un libro. En fin, un apasionado de la naturaleza en su sentido más amplio y específicamente sobre el Torcal de Antequera. Y hoy, bueno, pues nos va a hablar del Torcal de Antequera, no en aspectos, quizá lo toque de pasada, geológicos o turísticos, sino de las gentes del Torcal de Antequera. El Torcal de Antequera tiene una amplísima biografía, el propio Torcal y su gente, cada una con su historia, con su aventura, con su trayectoria vital. Bueno, pues de esa gente del Torcal de Antequera nos va a hablar Francisco. Por cierto, es mi primo. No sé si se oye bien desde esta distancia. Muchas gracias por vuestra asistencia, por haber publicado y un rato conmigo desde la asociación de esa Ahora, por ejemplo, se oye. Si lo pones con la mano, va. Sí, mejor. Sí, mejor. Mucho Juan no te lo despegues. Igual que ha hecho 3 Juan. centímetros de loco. Es mejor, sí. Vale, gracias. Bueno, pues entonces, como digo, muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias a la presentación de Paco por invitarme a esta actividad tan interesante para celebrar la conmemoración del aniversario de la declaración de los dólmenes de Antequera junto con la Peña y el Torcal como patrimonio de la humanidad. Y también gracias por la fotografía tan bonita que me ha presentado la realización del libro que he hecho Tony Smallman, que me acompaña hoy, este inglés que viene de las tierras de Liverpool, donde estaban los Beatles, se afincó en Antequera, le encantaba desde siempre, era mi profesor de inglés y es, como veis, un genio retratando las caras de la gente, las arrugas de la gente mayor de la sierra, a través de los ojos ves la transparencia de la gente, el alma de los habitantes del Torcal, y le estoy agradecido por dejarme utilizar su fotografía para mí. Bueno, pues voy a comenzar un poco hablando de los comienzos. Los inicios de todo este proyecto era la idea de conocer el Torcal. Estábamos acostumbrados a conocer el Torcal desde el punto de vista de la fauna, de la flora, las rutas de senderismo, la geología, pero me apetecía conocer un poco el alma de la sierra, la gente antigua, la gente que vivió desde siempre y hoy siguen haciéndolo en el Torcal. Así que me decidí a hacer una serie de entrevistas, de contacto con estas personas. Yo de pequeño, la semillita que inició todo fue que vivía aquí en la zona de campo de la afuera de Antequera, por la avenida de la Legión arriba, que era todo campo en esa época, y con mi padre nos subíamos detrás del patio, por encima de la tapia, llegábamos al campo detrás, vivíamos detrás la parte trasera de nuestro patio era el campo, y entonces empezamos a recorrer lugares, como la sierra, el Torcal. En el Torcal, en una ocasión, recuerdo que escuchamos vagando un animal
y nos asomamos a la cima de una cueva vertical en la sierra del Torcal. Allí había un corderito que lo tenía atrapado una zarza con las pinchos, y entonces mi padre, un héroe para mí, se bajó allí y cogió, poco a poco separó las púas de la lana, cogió al animal, subió arriba, fuimos a buscar al pastor, estaba ahí cerca, nos lo agradeció enormemente y me gustó mucho esa figura, esa persona, una persona que vive sola en la sierra, llevando todo su ganado por la montaña, y además gente que tenía historias muy curiosas. Era el patio trasero de mi casa, el campo, y con mi padre iniciamos Antonio del Estanco, de la Plaza de Abasto, que vivió hasta hace 6 años por ahí, y con él tenía un bonito recuerdo. Así que ese fue un poco, me voy a más permitir que he utilizado para algunas explicaciones, como no había fotografía de todos los eventos que han ocurrido antiguos, he utilizado un poquillo la tecnología para que nos ilustre alguna de las historias que voy a contar. Como no es una conferencia científica, que es una cosa hablando de la historia de estas personas, pues he utilizado un poquito la tecnología que ayuda. Así que os invito a que os acomodéis, a que os abráis la imaginación y conozcamos un poco una aventura en la que yo emprendí un viaje a un lugar, ese lugar tan portentoso, la montaña de las Torcas, como le llamó el padre Cabrera, ese sacerdote que hizo un estudio sobre Antequera, Antigua, el Torcal. Un tiempo, sobre todo, he abarcado desde principios del siglo XX hasta los años actuales, hasta los años 50, pero también me he extendido hasta la actualidad, y una comunidad que es la gente antigua, la gente, los habitantes de la sierra, las viejas salas ganaderas, pastoriles, que habitaron el lugar. Porque resulta que el campo ha sido, durante muchos siglos incluso, ha permanecido prácticamente constante, no ha tenido grandes variaciones. Fijaros el arado como el de los romanos, y la ganadería igual, los ganaderos también pastoreando de manera extensiva en la sierra como en la prehistoria, incluso como hace 7.000 años, en la cueva del Toro, en el Torcal. Pero después llegan tiempos de cambio, tiempos de modernidad. En los años 50 llega la mecanización, llega el motor de vapor, el motor, la combustión, motor de combustión, los tractores, la maquinaria agrícola, y se moderniza todo. El ganado se estabula también. Y aquí no sé si conocéis a el Blas, Francisco Raíces, esa persona que es tan peculiar, con esa barba tan fotogénica, parece un apóstol. Y es muy curioso la historia de Francisco Raíces porque su nombre viene de su abuelo. Su abuelo tenía la afición de ir pidiendo a los agricultores de la zona, cuando estaban arrancando los olivos, que le guardasen las raíces de los olivos, porque quería hacer la lengüeta de los cencerros. Tanto iba siempre pidiendo a la gente raíces, que le llamaron el raíces. Desde siempre los hijos y los nietos han recibido el mismo voto, porque en el campo los votos son algo que te cae y ya te queda para siempre. Con ello aprendí un montón de valores, porque esta gente, la gente de la sierra, gente muy noble, tiene un gran respeto a los mayores, incluso aunque sean antecesores suyos que no se han portado muy bien, hablan con ellos con mucho respeto, mucho amor por los animales, por el ganado y sobre todo el trabajo bien hecho. Eso es una cosa que no se puede. La humildad, son gente muy sencilla, me abrieron las puertas del primer momento, me invitaron a entrar al establo, y sin estas personas tan modestas, tan humildes, que podríamos preguntar ¿por qué tiene interés hacer un libro sobre gente tan sencilla de la sierra? Porque gracias a ellos pudieron los grandes hombres de poder de la sierra, los ganaderos, los grandes propietarios de tierra, de fincas, hacendados, como los García Verdoy, Baldomero Bellido, Serrayer, Moreno, Jiménez Moreno, gracias a los pastores, a los ganaderos que guardaban su finca, que guardaban su ganado, que eran braceros de sus tierras, pues todos esos hombres de poder pudieron hacer una economía tan bollante como tuvieron. Y os presento a una persona, puede que algunos de vosotros lo hayáis conocido. Lorenzo el Caqui fue una persona, un símbolo. El Caqui, muy conocido, murió hace un año, el día del Pilar. Y él era como una biblioteca andante por la sierra, porque cualquier cosa, en cualquier momento que le preguntase, cualquier recuerdo, cualquier anécdota te lo iba enlazando, era como si fuera una ventana al pasado, y con él empezaba a escucharle y te retrotraía a una época antigua que él conoció, que ya no existe, época incluso de principios del siglo XX, o mitad del siglo, que habló su padre, le contó mucha historia, de mitad del siglo XX. Y este hombre, pues, él vino de Villanueva de la Concepción, de pequeño, con 10 años, se mudó de una zona de las Chozas, llegaron hasta un lugar que se llamó el Colmenarejo. El Colmenarejo era una parte de la sierra, en la parte norte, donde está la Sierra de Chimenea, camino de la Fuenfría, una casita, le dejaron 3 farguitas, como él decía, a su familia, allí estableció una choza,
esa casita pequeña donde vivió con sus padres, fue muriendo su padre, su madre, y él siguió viviendo hasta hace un año en el mismo lugar, con los animales, un sitio muy integrado en la sierra, un sitio precioso. Y Lorenzo Elcaqui, por ejemplo, aquí vemos a su padre, la fotografía de abajo a la izquierda, un cuadro antiguo que dejó fotografía en su habitación. Y más de una noche, en la otra fotografía está con su padre y su madre, en el Colmenarejo, más de una noche tuvo que salir él asustado de madrugada, lloviendo, porque el padre era muy descuidado, él iba a hacer mandado con la mula por el puerto de la Escaleruela y bajaba hasta Antequera, el lugar donde toda la gente, también de la joya, de la higuera, de los nogales, fueron siempre a habituallarse de comida, de compras de primera necesidad. Y más de una noche pues no venía, tuvo él que montarse en su mula, ir a buscarlo, porque el padre era muy descuidado, le gustaba mucho quedarse con los amigos, trasnochar, tomar una copita en Antequera antes de volver luego con los recados para Antequera. Allí había muchas abejas en esa zona. Ellos cogieron esas abejas, las tomaron, hicieron colmenas y Lorenzo Elcaqui está trabajando en esa colmena hasta que murió también. Eso le dio el nombre de Colmenarejo. Así que desde Villanueva de la Concepción llegaron a ese lugar, establecieron su vivienda, construyeron la choza, ataron allí la cura y hicieron toda su vida. Trabajaron para el señor de la Fuenfría, el dueño del cortijo de la Fuenfría, el señor Antonio Conejo, creo que dijo que se llamaba. Me contaba una historia muy curiosa. Por ejemplo, al de niño, un día de invierno, que había faltado el pastor del señor, el jefe del ganado de la Fuenfría, y le encargaron a él, de pequeñito, con 10 años o por ahí, que tenía que subir así a la sierra con el pastor, con el ganado, y allí en el ganado, en la sierra, se establecieron la cueva de la Caldera, una cueva donde estaba aprovechando el tiempo, iba a calentar su merienda, en ese lugar buscaba ramitas, y se adentró en la cueva y vio que había una bota. Y resulta que la bota estaba ocupada, tenía un hueso de una persona, porque descubrió que allí había hueso en esa cima, en esa cueva, y más tarde le contaron que era un lugar donde durante la Guerra Civil hubo matanzas, represalias posteriormente, y allí quedaron muchos huesos de gente víctima de aquella contienda de la Guerra Civil Española. Él todavía de mayor cerraba los ojos y se acordaba de la imagen aquella tan tétrica de los huesos allí blancos esparcidos por la cueva de la Caldera. Ese día el ganado empezó a correr hacia abajo porque estaba el tiempo muy malo, estaba tronando, y dice que ese fue el día que se sintió más solo de su vida. Ese día salió corriendo para abajo, buscando el calor de los padres. Yo recuerdo de pequeñito, de Lorenzo Elcaqui, cuando tenía 10 años, en la cueva de la Caldera, ese lugar donde quedaron los restos de los represaliados de la guerra. También podemos contar, por ejemplo, el caso del Cordero Enrajado. Él contaba mucho esa historia, esta imagen la he recreado, porque hay fotos del momento. En una cima había quedado, parecido a lo que ocurrió con mi padre, una oveja, y él intentó bajar para cogerla, pero tropezó con una rama y cayó al fondo. Y no podía salir, allí estuvo toda una noche entera con el cordero. Allí no pasó frío porque dice que se arrimaba a la lana calentita de la oveja y entonces eso le daba calor toda la noche. Pero ese estuvo toda la noche allí, además estaba a punto de caerse porque había de pie sobre una pequeña piedra que estaba empotrada en las paredes y a punto de caerse más abajo, hacia el abismo. Así que ese día lo pasaba fatal, dice que él lloró como un niño. Y ya después, la mañana siguiente, escuchaba el sonido de los pájaros volar, ya vio que era de día porque no llegaba la luz. Y ya poco a poco, con esfuerzo, fue trepando hasta lo alto y ya pudo salir. Otra historia que me contó, también bastante dramática, es cuando el día que había dejado en el pastadero a la oveja durante la noche, y a la mañana siguiente va a verla y se da cuenta de que había ovejas sangrientas, algunas con las tripas esparcidas por el suelo, algunas muertas, otras dando los últimos estertores, y se da cuenta de que alguien había llegado y había ido acabando con ella. Se dio cuenta de que era un grupo de perros salvajes, una jauría de perros silvestrados. Algunas veces se le escapaban a los cazadores, algunas veces eran de los mismos cortijos, se habían asilvestrado, se habían alobado, como decía Lorenzo Elcaqui. Eran perros ferreros, perros asilvestrados que habían intentado recuperar el instinto, los genes de sus antecesores, de los lobos, y parecía como si fuesen lobos, se comportaban igual.
Él poco a poco cogió una escopeta que tenía en su casa, salió a buscarlo, fue oliendo como si fuera rastreando el viento y detectó a lo lejos, a través de su camino, empezó a apuntar, disparó uno, acabó con él, disparó otro al lado, ya huyeron. A los días siguientes fueron a buscarle, poco a poco fue acabando con ellos. Le daba pena porque eran malos animales, pero en aquella época que no había medidas donde las autoridades pudiesen actuar, hace 40 años, 50 de aquello, pues si no actuaba él por su cuenta, o el ganado o los lobos, en este caso los perros silestrados que actuaban como lobos. Y él, por desgracia, tuvo que decidir solucionar el problema de la jauría. Fue un problema desde siempre, muchos pastores me lo han contado, las ovejas temen a los perros salvajes por el campo. A veces le atacan y simplemente los persiguen y consiguen hacer que todo un rebaño de ovejas se esparza por toda la sierra y es muy difícil recuperarlo. Pues el Colmenarejo, ese lugar tan bonito, tan integrado en la sierra, donde vivió hasta sus últimos días, con 91 años, Lorenzo el Caqui. Sitio precioso. Ahí está un poco el cuadro que él tiene con su familia, colgado en la cocina, a nuestra casa. Él me habló que era el tiempo de lobos. En aquella época, durante los años 30, 40, se vieron los últimos lobos del Torcal. Después la sierra se humanizaba mucho, el lobo empezó a entrar en una situación muy precaria. Hoy en día hemos perdido todos los lobos de Andalucía. Los últimos ejemplares de lobos se vieron en la sierra de Andújar hace 5 o 6 años y ya se han extinguido. Una familia terminaba criando entre ellos y ya se han extinguido. Es posible que vuelvan de nuevo del norte de España, están atravesando el centro de Madrid, Extremadura. Pero volviendo a aquella época, él vio la última loba corriendo de la sierra, seguida de su loberna, porque resulta que él decía que aquella loba no tenía trato con las criaturas. Esa era la expresión que él decía, refiriéndose a las criaturas humanas. Él vio que habían nacido aquellos lobatos, aquellos lobernos en la sierra, que huían del Torcal para nunca más volver, huyendo de la gente. Me hablaron también que yo pude entrevistar a Paco el de Santa María, que le llamaban así porque no conozco su apellido, pero él vivía, no sé si ahora mismo sigue todavía, en las casitas que hay detrás del ábside de la colegiata de Santa María. Y Paco el de Santa María me cuenta la historia de que utilizaba productos naturales. Cuando había tanto veterinario, productos sintéticos en el campo, pues utilizaba la miera, el aceite de enebro hembra, y lo usaba para muchas cosas. El tío de la miera era un hombre que llegaba al Torcal cargado con miera y la iba vendiendo para que lo utilizasen los ganaderos en muchas cosas, como purgante para la infección del estómago de los animales. Le ponían en la guía a la oveja, porque la guía, si se infectaba, podía atacarle a la moscarda. Le ponían en la carie de los dientes, de la muela de la oveja, para cabras recién paridas. Se utilizó también como si fuera un hisopo de agua bendita, para espantar al demonio. En los cortijos, con una rama, mojaban gotitas de miera, le iban echando, y según decían eso, evitaba la entrada de culebras y víboras al establo o al dintel del cortijo. Lo mojaban en pluma en una pluma, en la gotita de enebro, se dispersaban por el agua del abrevadero y de esa manera lo tomaban los animales sin que se dieran cuenta. Me hablaron también de la zahareña o el rabo de gato, que era otra planta que también se utilizó por los ganaderos, porque a colación de este tema, Lorenzo el Caqui me decía que su madre mimaba mucho a un guardia civil que pasaba todos los días por el cortijo, porque el cabo tenía problemas de estómago, y con la zahareña intentaba un poco remediarlo. Y a partir de ahí me enlazó con la historia de las parejas de guardias civiles que durante muchos años estuvieron recorriendo la sierra, una pareja del Valle del Ají, otra de Antequera, se iban contando un poco cómo ha vivido el día. Y esa pareja de guardias civiles durante muchos años, hasta que ya llegó los vehículos mecanizados, estuvieron recorriendo la sierra por pareja. Y él decía que era menester llevarse bien con ellos. Esa expresión era menester, me gustaba mucho la expresión típica del campo, de la zona del mundo rural, que Lorenzo el Caqui utilizaba mucho. Porque ellos, por ejemplo, iban cortijo por cortijo con una hoja, con una nota en la papeleta. El otro día en presentación del libro, la semana pasada, teníamos un guardia civil y me contó que se llamaban papeletas. Las papeletas eran ese documento con el que la pareja de la Guardia Civil iba cortijo por cortijo y el dueño del cortijo le firmaba para que se dieran cuenta en el cuartel de que había estado en ese sitio. De hecho, el mismo Lorenzo el Caqui, de niño ya firmaba algunas papeletas a la Guardia Civil cuando estaban sus padres.
Me hablaron de personajes y he conocido a muchos de ellos, como el Blas, el que tenemos la foto abajo a la derecha, tan fotogénico, tan gracioso, otra bonita foto de Tony Esmono, y el Parrón, el Kaki, el Patarra, el Papacha, Siete Cuellos, el Lobo, el Culón. Eran apodos preciosos, muy bonitos, que nos hablan un poco de los dotes que tenían esas personas. Como por ejemplo los Culón, me llamó mucho siempre la atención desde siempre la historia de la abuela de los Vega, hoy Antonio el Culón, ya un hombre mayor, muy estropeado, el nieto de la señora Vega, y vive todavía, sí, pero un poquito. Y entonces nos contaba que su abuela era una persona que había nacido con una retaguardia, una señora retaguardia, un trasero monumental, y entonces ella desde siempre le veía la silueta con su tan voluptuosa silueta desde lejos. Pero esa mujer por lo menos tiene una ventaja, es que allá donde se sentaba siempre tenía un buen cojín hundido. Eso fue el que dio nombre al apodo y hoy en día sigue llamándose el oscuro, aunque ya tenga una fisonomía normal. Digo, por ejemplo, en esta cueva fue donde vivió durante muchos años Siete Cuellos. Siete Cuellos era el antecesor de Antonio el Culón, de la familia de los Culón, de los Vega, y vivieron ahí en la cueva. De manera que al principio del siglo XX era una época donde los extraperlistas hacían su trabajo, recorrían la sierra con mercancías de primera necesidad, productos para intentar no pagar el fisco, que no se les diese. Un lugar donde pasaba era el puerto de la Escaleruela, un paso obligado. Una escaleruela, sabéis que es una zona angosta, estrecha, pendiente, de montaña, con forma de escalereta, de ahí recibe el nombre del puerto de la Escaleruela. Y en ese lugar había también atracos. Había gente que se aprovechaba del paso obligado, donde no había nadie, al atardecer, para esconderse detrás de las rocas y robar. Por ejemplo, en 1918 lo recoge el periódico El Sol de Antequera. Ahí tenemos un descendiente de Juan Arrabal, el señor Melero. Pues recordar en este periódico que en 1918 salió por primera vez la primera impresión del Sol de Antequera, recogiendo la noticia del robo a ese campesino, Juan Arrabal, que venía de la parte sur del Torcal con sus mulas de madrugada, pasaba por el puerto de la Escaleruela y allí le rodearon una serie de ladrones, le sacaron todo lo que tenía, dinero, monedas, y a los 100 años el periódico reedita aquel antiguo primer número y volvieron a editar el artículo del asalto a Juan Arrabal y este hombre, no sé si es un nieto o algo, lo conserva con mucho cariño. Las escaleruelas también estaban en tan malas condiciones desde siempre que tuvieron que hacerse reparaciones. Y en 1923, con el gobierno de Primo de Rivera, se hicieron una serie de voladuras, arreglos, porque eso no se podía subir y bajar andando o a caballo. Y desde ese momento se repara para que también pudiesen las carretas recorrerlo para bajar, por ejemplo, los materiales de cantería de las canteras de arriba, para llevarlos a Antequera, porque siempre se llevaban por la parte sur. Entre estos ladrones destacó la figura de una persona, un malvado, el Chirri. Dicen que el último bandolero, otra gente dice que era una persona un poco desquiciada, pero el Chirri, de los años, a inicios de los años 30, con la época de la República, viene de la legión extranjera y decide rebasar una línea que no tenía que haber atravesado, porque decide vivir de atracos, de extorsiones en el puerto de la Escaleruela, donde tiene su principal escenario de actuaciones. Se hace rodear un grupo de personas que van a trabajar junto a él. Cuenta, por ejemplo, que en una ocasión varios niños, creo que también el padre de este señor, de pequeño, de niño, pues el Chirri lo cogió, 7 o 8 niños, y les dijo que se colocasen escondidos detrás de varias rocas en el puerto de la Escaleruela, que se detiera solamente la coronilla, la parte de arriba de la cabeza, y cuando pasase alguien les paraba y el Chirri le decía: dame comida para 7. Entonces el hombre veía 7 cabezas en el entorno, para no soliviantar a aquellas personas tan peligrosas, pues terminaba dándole todo lo que le pedía. Esa era una estratagema de este hombre. El Chirri fue perseguido por algún artículo del Sol de Antequera, se recoge la detención del Chirri y otros complicados. Lo detuvieron varias veces, pero tantas veces como lo detenían, tantas veces como después lo soltaban y volvía a delinquir. Cuenta la forma en que por última vez lo apresan, cuando el sargento y el cabo de la Guardia Civil suben a la sierra con un chivatazo, sabían que esa noche iba
iba a estar en un sitio concreto, al final descubrieron donde se